Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta red de prensa con Darren Aronofsky. Vamos a tomar preguntas por 30 minutos. Está ya cansado de su conferencia magistral. Entonces, si ya se preguntó algo, les encargo que no preguntamos lo mismo que se preguntó en la conferencia magistral, porque ya lo dijo, y vamos a buscar preguntas que no hemos escuchado el día de hoy. Si me hace favor. Muchas gracias y pues gracias por cubrirnos. Bueno, hablé un poquito de tanto ayer como hace un rato sobre toda esta influencia que ha tenido las civilizaciones antiguas, reflejado precisamente en la historia de Towntown. Pero me gustaría saber qué pudo ver a través de este viaje, además de esta anécdota de las hormigas, en este viaje que hizo por Guatemala, que hizo por México, y si él es como está muy interesado en todo lo que decían los mayas, por ejemplo, ahora que el año pasado se hablaba del fin del mundo y todo este asunto. I guess, I think growing up in the United States and in New York, a lot of our world civilization, education ends up being from a European perspective. And when I got into college, that changed a bit. I got exposed to a different way of looking at world history. I ran into a book by a Uruguayan writer named Eduardo Galeano, and I read his trilogy, The Ring of Fire, which was, a history of the Americas from an American perspective as opposed to a European perspective. And, sorry. La idea de que yo crecí en los Estados Unidos, en Nueva York, pues obviamente la civilización, la educación que tuve estaba mucho más enfocada a las cosas europeas. En la universidad, sin embargo, aprendí que existían otras cosas cuando estuve estudiando Historia Universal. Uno de los autores que más me ha impactado es la obra, la trilogía de Eduardo Galeano, este uruguayo, que presenta Estados Unidos y América desde otro punto de vista. And around the same time was that time when me and a few friends drove through Mexico, and I went to my first Mayan sites. And I just got interested. I took a few classes in college on Mayan archaeology. And I think it was pretty shattering to me that had not been really part of my education. And so I was very interested in sort of rounding out my education by learning more about it. En ese entonces fue cuando les platiqué que hice el viaje con mis amigos, que cruzamos la frontera, que viajamos por México, y fue cuando, al encontrarme en uno de estos sitios mayas, además había tenido la oportunidad de tomar clases sobre historia y cultura maya, pero fue realmente sorprendente para mí, fue como un encuentro con la realidad triste de mi vida, el descubrir que no había tenido nada de esto en mi educación previa. And the more I started to study about the Mayans, the more interesting it got. So I spent a lot of time in Honduras and Guatemala and the Yucatan and Chiapas, and went to a lot of the different sites, as many as I could. And it just, I think it was, for me, I was here on December 21st, 2012. Last year I was in the Yucatan at Mayapan, a Mayan site near Mérida, and I was amazed that Mexico and Guatemala and the countries that have a big Mayan population did very little to celebrate that sort of historical moment in the Mayan calendar. Entonces fue cuando me dediqué a estudiar más, a aprender más y a darme cuenta que me gustaba mucho esto de la cultura de los mayas, y empecé a aprender sobre los países, sobre Honduras, Guatemala, Yucatán,
Chiapas empecé a leer y visité muchos de los lugares. De hecho, el 21 de diciembre del 2012 estuve yo en Mayapán, uno de estos lugares mayas, en Mérida, muy cerca de Mérida, y lo que más me sorprendía es que ninguno de los países que tienen esta influencia maya estuvieran dispuestos, la gente de estos países, a celebrar ese momento de la manera en que se merecía el momento. I did, you look at the United States, how the United States dealt with its indigenous people. When you look at all these countries, how they deal with their indigenous people. The same thing in Australia, and it's just it's terrible how it keeps happening over and over again. So I think but there's a lot to learn from that history, and so I've always been very, very interested in it, and I just think that, when you look at those cultures, you see so many similarities to our own, and there's, you can learn from your past, and that's what it's about. Siempre me impresionó muchísimo lo que los estadounidenses hicimos con nuestra población indígena, con nuestros indios, y lo que de hecho casi todos los países han hecho con su población indígena, por ejemplo Australia, ¿no? Hay muchísimo que aprender, a mí siempre me ha interesado mucho. Yo creo que estas culturas antiguas, las culturas indígenas de todas las poblaciones, tienen muchas similitudes que debemos de entender y que debemos de aprender. Vamos con la jornada, por favor. Acá, ¿qué elementos tiene esta historia bíblica del Arca de Noé como para que le hayan interesado filmarla? ¿Y cómo se siente actualmente como director, creativamente hablando? Well, it's been a very interesting project because the story of Noah, as I talked about earlier, has just been a kind of story that I've been very interested in since I was a young boy. I think actually most children are very fascinated by Noah because it's in some ways the first story we hear in the Bible. But when you actually look at the story in the Bible, it's in many ways much more complicated than we're taught as children. And so we looked at that richness that is in the text, and we decided to try and build it out into a 2-hour-long movie. And because we had to make it a 2-hour-long movie, of course, we had to add things. But we made a huge effort not to contradict anything that's in the original text, yet to represent everything that's in the original text on the big screen. So all the great elements that are in the original story are in the movie, and we've definitely infused them with more life. But I think they all respect and honor the original text. Noé, el Arca de Noé es un proyecto muy interesante, como lo señalé en la conferencia anterior, es algo que a mí me ha interesado desde que era muy pequeño. Pienso que es la primera historia que como niños se platican de la Biblia. Yo creo que todos los niños siempre les llama la atención. Sin embargo, si lo analizas, es una historia sumamente complicada, es un texto sumamente rico, con muchísimas cosas. Al tratar de ponerlo en la pantalla grande, formar una película con 2 horas de duración, tratando de no contradecir nada de lo que dice el texto, pues sí fue un poco complicado, pero nuestro objetivo es representar todos y cada uno de los elementos. Ahí están, los van a ver, están totalmente representados, con todo el respeto que se merecen, simplemente con un poco más de vida, con un poco más de emoción. Vamos con Eric Torres de Cine Gatel, por favor. Hola, ¿qué tal? Después del anterior, ¿cómo se siente creativamente hablando? ¿Podría repetirme? Como director, ¿cómo se siente creativamente? ¿Qué From the nivel? point of view of you as a director nowadays, how do you feel from the creative Well, I'm not sure I understand the question. Creo que no comprendo bien su pregunta. I don't think it's changed from. I've always, been trying to make films that mean a lot to me, and to try and do the best work I can do within the time limits and limits that I have on me. But the job hasn't changed since I first started. De hecho, creo que no he cambiado. Siempre he tratado de hacer películas que tengan algún significado para mí. Siempre he dedicado mi mejor esfuerzo y en términos generales creo que no ha cambiado nada. Así, de ese lado, ¿qué tal? Si bien tú vas a ser Noé por una travesía personal, Hollywood está esperando quizás el éxito de esta película para autorizar los remakes de Ben-Hur, de la Biblia que se ha hablado tanto,
¿Qué opinas de esta tendencia de Hollywood de tomar películas personales para quitarle este sentido filosófico y hacer las megaproducciones con el simple hecho de meter dinero en taquilla? Well, I don't know if it's directly connected to my project. Look, you know, I think anything that, if we can put films coming out of Hollywood that don't have superheroes in them out into the world, it's a good thing. So there's way enough superhero movies out there now that we need other types of big budget movies. And I think the biblical epic is a great genre that hasn't been visited in 50 years. And, you know, it'll be fun to see some movies made in that world. La verdad no sé si está relacionada una cosa con la otra. Yo creo que ya estamos hasta el gorro de los superhéroes. Yo creo que hacer más películas de tipo Hollywood de superhéroes ya no viene al caso. Ahora, el género bíblico es un género muy interesante y ha estado olvidado desde hace más de 50 años. Yo creo que es una buena oportunidad para tomarlo como un género y que haya muchas producciones con el mismo tema. You know, Ridley Scott is doing the Moses story, and I'm excited to see Ridley Scott do the Moses story. Por ejemplo, Ridley Scott está haciendo la historia de Moisés. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a hacer él. Sería con respecto a venía de hacer películas como muy experimentales antes de llegar al luchador. ¿Tenemos un micrófono? Es que no alcanzo a escuchar. Sería con respecto a El Luchador. Él venía haciendo películas como más experimentales. ¿En qué momento él decide acercarse a esta película? Porque tenía que hacer un buen I think it was the subject matter. I was interested in wrestling for a very, very small window when I was a teenager, and I always wondered what the real world was like behind those wrestlers. And then the more I started to look at the real world and the fact that they had this fake world going on, it just became a very interesting idea to explore. Yo creo que en realidad es el tema en sí mismo lo que me gustó. Como lo he dicho, estuve interesado en la lucha libre desde que era muy pequeña, desde adolescente, y a la hora que me metí a ver cómo era este mundo real, el descubrir que en realidad había toda una farsa en la realidad de ese mundo, fue lo que creo que me hizo interesarme más en el proyecto. And the style of the film became very naturalistic because I thought the world that the wrestler was taking place in was very, very fascinating, very beautiful in its own way, and it would be interesting to just stick Mickey Rourke into that world and see what happens. Y en realidad el estilo se fue dando como por bases naturales. Era un mundo especial en el que nos estábamos metiendo, era un mundo fascinante por sí mismo y simplemente pensé que sería una gran oportunidad tener a Mickey Rourke ahí metido para ver qué era lo que iba a suceder. Vamos con controvertido. Aquí está. La semana pasada Warner dio la noticia de que Guillermo del Toro alcanzó con su nueva película la taquilla mundial con Titanes del Pacífico en 50 países. ¿Qué opinas del trabajo de este cineasta mexicano en Hollywood? Que lo ha visto. ¿Qué opina de ese éxito que ha tenido con esta película de héroes? Yeah. Well, I didn't see Pacific Rim yet because I've been working, so I haven't had a chance. But I'm looking forward to it. I think Del Toro makes great movies. He's a great filmmaker. And I'm always excited every time he comes out with a movie. Unfortunately, when I'm working on my films, I get a very small window to see them. So I didn't get to see this one, but I've loved everything else he's done. No pude ver desafortunadamente Pacific Rim porque estaba yo inmerso en mi trabajo. La verdad es que considero a Del Toro como un excelente cineasta. Me encanta todo el trabajo que he hecho. Desafortunadamente no siempre puedo meterme a ver lo que él hace, pero lo que he visto me ha gustado siempre mucho y me da mucho gusto que tenga tanto éxito. Vamos con Agencia de PA, por favor. Sí, hace rato decía que se iba a hacer un cómic con la película de Noé. No entendí muy bien si usted va a participar en él, si también va a dibujar. Y la otra pregunta, por favor. No.
There's a artist, Nico Henriksen, and he's been drawing it. No, los dibujos los va a hacer un artista que se llama Nico Henriksen. La otra es si se imaginó que iba a encontrar tantos fans declarándole su amor y su devoción de una manera impresionante aquí en México. No, it's excellent. It's great. It's nice to see the films appreciated and watched. There's one guy in the back row sleeping right now. De hecho, tenemos a uno que se nos está quedando dormido en la parte de atrás, pero en realidad you've got a little smile on. ya sonrío mejor para que no parezca que está dormido. So not everyone gives a shit. So. Porque se dan cuenta, no a todo el mundo le encanto, ni a todo el mundo le importo, pero en realidad ha sido excelente estar aquí. Me da muchísimo gusto que mis películas les gusten y me da muchísimo gusto que vean mis películas. Hola. Hi. Have you ever been afraid making a movie? Have you ever been afraid sitting in that chair and say action? Have you ever? ¿Alguna vez ha tenido miedo de hacer una película, de sentarse en la mesa del director y decir acción? Yeah, it happens all the time. Todo el tiempo. I mean, it's not usually when I'm in the chair about to call action. Sometimes I'll be afraid if there's like a stunt happening, because people get hurt on movie sets, so I can be afraid for that, but I don't think that's the type of fear you're talking about. Algunas veces cuando estoy en la silla de la dirección, pues sí, me da miedo. Generalmente no, a menos que se trate de una escena donde voy a tener un extra haciendo algo peligroso, porque algo puede salir mal. Me imagino que ese no es el temor al que usted se refiere. But I think it's more in the morning when you wake up and you're going to set and there's a tremendous amount to do that day. More than fear, it's dread. I don't know how you translate the difference between fear and dread. I don't know. Dread. Yeah. ¿Cómo se dice dread? Como horror en lugar de temor. En realidad, cuando más temor he sentido, que más que temor le diría horror o pánico, es cuando me despierto en las mañanas y me doy cuenta de que el día que está por empezar es un día lleno de cosas que no sé si voy a poder lograr hacer. Doctor Calderón de la Excelsior. Tengo un par de preguntas y una es con respecto al rodaje de Noah, si me puedes contar cómo vas, cómo ha sido el trabajo con los actores y también la cuestión, pues me imagino que vas a trabajar con mucha agua. Porque sabemos la historia. ¿Cómo le vas a hacer? Básicamente. ¿Cómo va a ser ese proceso? Y mi otra observación, pregunta es que tú eres un chico bastante tímido, ¿no? Ayer lo comentabas con las cámaras, con los flashes, que deberías estar de nuestro lado, de frente. ¿Cómo ha sido recibir tantas nominaciones, nominaciones al Oscar y de pronto pues toda la miradas estén sobre ti? ¿Cómo dirías con eso? ¿Cómo a lo mejor quieres pasar desapercibido? ¿Cómo lo haces? Well, we shot Noah already. It's in the can. Bueno, ya está filmado Noé. We're editing and working on music and working on sound effects. Trabajando con música y con efectos de sonido. The film comes out March 28, 2014 in the United States. And I don't know if that means Mexico as well. El 28 de marzo del 2014 se estrena la película en los Estados Unidos y no sé si también en México. But if it's not, you can probably get it on a bootleg DVD the next day. Seguramente podrás conseguirlo en un DVD al día siguiente sin ningún problema si es que no se estrena ese día. But please don't do that. Pero por favor no. So we're deep in it. We shot in Iceland. And we shot the rest of it actually in Long Island, New York, and we shot some of it in Brooklyn, New York. So hopefully the magic of Hollywood will not let you recognize that it was shot in Brooklyn. Ya se filmó, la mayoría de las cosas se hicieron en Islandia, pero tenemos muchísimas cosas filmadas en Brooklyn, en Nueva York, pero confiamos plenamente en que la tecnología del cine nos permita engañarlos y que no se den cuenta que se filmó en Nueva York. ¿Y del agua? Papa the water. What about the water? Yeah, so we had these. It was an insane. You can see it on my Twitter feed. There's some pictures of the
setup we had, but we had these huge rain rigs that it was one time we did this one shot, and I did it a few times in a row to take, and just kept the camera rolling and did it a few times. And at the end, I saw the special effects guy, the guy who built the rain, and he was kind of freaking out, and he was all excited, and he's like, "You just used more rain in one shot than ever in any movie ever in the history of Hollywood." I'm very happy about it. Something like 30,000 gallons of water or something in one shot. It's some crazy amount. But I don't remember the amount. Fue una aventura impresionante, realmente incluso ya puse algunas fotos en mi Twitter por si las quieren ver, pero por ejemplo tuvimos que hacer varias lluvias fuertes y en una de las ocasiones, en una de las tomas que estábamos haciendo, decidimos continuar que la cámara siguiera filmando y filmando, a pesar de que repetíamos y repetíamos la escena varias veces. El de efectos especiales de repente ya no podía con él mismo, enloqueció, empezó a gritar de emoción, no lo podía creer y me comentó que habíamos utilizado más agua que nunca en su existencia para tan solo una toma. Parece que fueron alrededor de 30,000 galones tan solo para una toma. You know, I mean, it's part of the job. You know, you have to, it's a huge honor to get those nominations, and it helps the movie get seen by more people. So it's all good, you know. I don't, you know, I'd really rather be watching TV right now. Breaking Bad starting again soon. En realidad, en cuanto a lo tímido, pues es parte del trabajo. Para mí es un verdadero honor recibir tantas nominaciones. Eso les sirve a mis películas, hace que la gente quiera ver las películas. Pero la verdad, en este momento preferiría 1000 veces estar viendo la televisión. Está a punto de empezar la siguiente temporada de Breaking Bad, entonces... Breaking Bad must be popular here in Mexico. Yo creo que Breaking Bad es popular en México. I mean, it's more about America, but it's so much. Mexico is a big character, so... Yo sé que habla mucho de los Estados Unidos, pero viene este personaje que tiene tanto que ver con México, ¿no? Cuadro por cuadro, por favor. Darren Aronofsky ya ha utilizado efectos visuales en sus películas previamente. ¿Estás interesado en algún momento trabajar con proyectos en 3D? I don't know. I mean, I think it's okay for certain things, but it's clearly gotten overused. Even by some of the, you know, great filmmakers who have worked with it, it's not so exciting. I don't know. I find it. For myself, you know, wearing glasses, I have to remember to put my contacts on so that I can wear those really ugly glasses, you know. And then eventually, a lot of times it just gets a bit annoying, I find, you know. A lot of the projection is very dim, so I'm for it if you could see the projection done right and it's by a filmmaker who's really exciting. Like, I'm very curious to see what Alfonso does with it in Gravity. I'm sure it'll be spectacular. I like Prometheus, how Ridley worked with it. And of course, when James Cameron works with it, you know, it's always interesting. So I think it's a great tool, but I don't know, to me it doesn't, it's not more real than a normal movie. The 3D doesn't really represent what being here with you right now is like. It's a different feeling, and it's not more real. It's just a new type of thing to play with. So visually, I think it's exciting to think about it that way, but and what you could do with it, but it's also kind of a bit of a drag, you know. So I'm mixed. Bueno, pues la tercera dimensión está bien, sirve para muchas cosas. Considero desde mi punto personal es que se ha abusado un poco de ella. Para mí es muy molesto tener que ponerte los lentes, o sea, tengo yo que ir a la Monserga y ponerme lentes de contacto para poder ponerme esos lentes horrorosos. Para mí la verdad es más bien molesto. La mayoría de las películas que son en tercera dimensión terminan siendo un poco oscuras, son aburridas. Por ejemplo, en Alfonso en Gravity, quiero ver cómo le va a hacer, quiero ver también cómo le va a hacer James Cameron. Sin embargo, la verdad considero que no es más real que la realidad. Por ejemplo, una película en tercera dimensión no puede representar lo que es estar yo aquí con ustedes enfrente. Es más bien como otro tipo de sensación, no es necesariamente la realidad. Y la verdad es que me parece como algo más bien molesto. Nancy Mora, no te
Hola. Hola, oye, me gustaría saber, regresando a Noé, los personajes y los actores son muy importantes en tus películas. ¿Por qué decidiste reunir a este elenco para esta película? Mi siguiente pregunta sería, ¿ya estás pensando en un próximo proyecto, en una siguiente película? ¿De qué te gustaría hablar? I'm thinking about a bunch of things for my next project, but I haven't arrived at what I'm going to do yet. Just thinking of different things, seeing what grabs me, pushing a lot of different things, and we'll see what happens. Right now, my focus remains on the post-production on Noah. Ahorita no he pensado mucho en lo que voy a hacer como mi siguiente proyecto. Tengo varias ideas, pero no sé exactamente cuál voy a elegir. Estoy viendo cuál de esas ideas realmente me agarra a mí y estoy más que nada enfocado en la postproducción de Noé. Oh, sorry, the cast part. Yeah. Sobre el elenco de Noé. Well, you know, casting's always a very long and hard process, and but I do believe in what someone once told me, the casting gods, which eventually you get the right people for the right part. And you know, it was really exciting to see what Russell did with the role, and what Jennifer, who I've worked with before, to see what she did with the role. All the actors did really great jobs, and I'm excited to show people what they did. En realidad, elegir el elenco siempre es un proceso largo y complicado, pero yo creo firmemente en los dioses del elenco. Ellos son los que te ayudan a elegir siempre a la persona correcta para tu personaje, para el personaje correcto, para ese papel. Estoy emocionado por demostrarles lo que Russell pudo hacer con el personaje y también lo que Jennifer pudo hacer. Sé que les va a gustar. Todos los personajes, todos los actores hicieron un buen papel con su personaje, les va a gustar. Me gustaría saber, él que inició como cineasta independiente, su opinión acerca de las diferencias entre justamente cine independiente y el comercial, ahora que ha explorado. I probably have more comments when I'm done with this movie and see what happens, because this is sort of my, you know, this is probably the first movie I've done that's a real studio movie. The Fountain was pretty independent. But, you know, the actual process of making the film so far has been very similar. I'm very curious to see what the difference is when they release it, which I imagine will be different. En realidad, ahora que he terminado Noé, sabré más y podré decirles más al respecto sobre qué siento, porque esta es la primera que hago de esta manera. En cuanto a la filmación de ambos tipos de películas, el proceso ha sido realmente muy similar. Necesitamos ver qué pasa ahora que salga el estreno. Agradecemos su presencia. ¿Qué tan importante ha sido para Hollywood que cineastas como usted logren historias tan diferentes, tan arriesgadas, que involucren matemáticas, que involucren historia antigua, que involucren todo ese tipo de cuestiones que no son mainstream y que de pronto pueden llegar a una gran cantidad de público y volver a películas de culto? ¿Qué tan importante es que preserve el cineasta su característica de artista y de creador? Yeah, I mean, for me, I would only ever make films that I endorse, that I believe in. I don't think the job's too hard just to not do that. So so far I've been very lucky in being able to make the films I want to make and bring them to life, and hopefully that'll continue. En realidad estoy decidido a que me gusta hacer películas que yo puedo que yo creo en ellas, que realmente tengo toda mi creencia y que puedo apoyar plenamente. Es muy difícil hacerlo de otra manera y considero que he sido una persona muy afortunada porque siempre he podido hacer lo que yo quiero. Y creo en lo que hago. Gracias.